Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y demás de la comuna de la palabra. Nuevamente, como cada semana veníamos haciendo, exceptuando la anterior porque estuvimos en un curso internacional de neuropsicología en el Instituto Nacional de Rehabilitación que organizó la doctora Ana Lilia Dottor, un excelente evento académico, y pues se nos complicó el tiempo, fueron 3 días consecutivos, lunes, martes, miércoles, y el miércoles todavía estábamos en dicha actividad. El día de hoy, como anunciamos, trataremos un asunto que hemos venido discutiendo entre el doctor Eliseo Guajardo, aquí en medio de los dos, y su servidor, a propósito de la exigibilidad en términos de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nos acompaña naturalmente el doctor Eliseo Guajardo, discutidor el hombre. Nos acompaña el maestro Alberto Olivares Brito, experto en derechos humanos. Él sí sabe de derecho, no como nosotros, que somos advenedizos en el tema, para tratar este asunto. No quiero, sin embargo, antes dejar de recordar que después de que Delfina Gómez ha ganado la gubernatura del Estado de México, de que ya le falta un año de presidencia al insigne Andrés Manuel López Obrador, y aún tenemos pendiente la deuda histórica de la verdad y la justicia con respecto al asunto de los 43 jóvenes desaparecidos bueno, ese término de desaparición también es bien mágico, la gente no desaparece. 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Antixtla de Guerrero, una escuela normal que el doctor Guajardo tuvo el privilegio de conocer cuando era subsecretario de Educación Media Superior y Superior en el estado de Guerrero, cuando Seferino Torreblanca era gobernador por el PRD. Sí. Y naturalmente tuvimos acercamientos con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. No sabemos qué pasó con los 43 jóvenes. Según dijo el subsecretario Encinas, fueron ejecutados, pero tampoco hay evidencia de la ejecución, ni hay evidencia de los restos. Es decir, sigue habiendo. La única cosa seria que han dicho es que la mentira histórica inventada como verdad histórica es una mentira histórica. Pero lo demás no está claro, ni la justicia, ni la verdad, ni nada. No quiero tampoco dejar de enviarle un fraterno saludo después de una década y más meses que nuestra alumna Viridiana Naid fue desaparecida también en contra de su voluntad, a Angélica Rodríguez Monroy, su mamá, a quien le mandamos un fraterno saludo, un abrazo, y le seguimos recordando que no está sola en esta búsqueda de la verdad, la justicia y de su hija, porque viva la llevaron, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la UAM, y seguimos esperando. Ahora sí, la discusión que teníamos el doctor Guajardo y su servidor a propósito de qué tan exigible es en el derecho el cumplimiento de lo que se estipula formalmente en lo que algunos llaman letra muerta de leyes, reglamentos y demás. Como bien se sabe y mejor que nosotros sabrá el maestro Olivares Brito, todo lo que implica acuerdos de naturaleza internacional, la Convención de los Derechos, normas y acuerdos que ratifica, valga el terminejo, o confirma el Estado mexicano, pasan en automático a rango constitucional. Por ende, son norma obligada para el país en términos jurídicos y exigibles. Dos, muchos de estos acuerdos y derechos constitucionales quedan subordinados ante normas que teóricamente debieran declararse ya nulas al firmarse estos, y resulta que normas inferiores
sin seguir la lógica de Hans Kelsen, quedan por encima en las decisiones de tales acuerdos internacionales. ¿Sí? Falta una buena armonización legislativa y falta una buena coordinación nacional, porque no sé en la Constitución de los Estados Unidos de América cuántas enmiendas lleven, pero nunca llevan tantas reformas como la Constitución de México, que dentro de sí mismo tiene leyes que no son de rango constitucional. Por ejemplo, el artículo 41, aunque es de rango constitucional, es todo un manual de procedimientos electorales, lo mismo que el 39 y el 40, y el 39 queda subordinado al 40 y 41 que quedan en el rango de lo electoral, y debiera ser, según decían algunos constitucionalistas, sacado de la Constitución y metido, e introducido en leyes más particulares. No pienso así en la ley 2011 de inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad, que fue aprobada en el periodo de Calderón, y en el cual se establecen una serie de normas y criterios que no se cumplen. Lo mismo pasa con el asunto de que ya tenemos leyes en contra de la violencia a las mujeres y por lo tanto las mujeres ya están protegidas, pero la violencia sigue. Es decir, más allá de lo escrito, ¿qué implica la vinculación en las normas jurídicas, que sean vinculantes? 2, la exigibilidad. Y 3, la punibilidad administrativa, porque si no todo queda en la impunidad. Un director no deja entrar a una alumna a una escuela, lo del SEMA, ¿sí? Y resulta que tienen que irse hasta Naciones Unidas para exigir que se cumpla. Allá mandan una observación, y era parte de la discusión que tenía con el doctor. ¿Y qué pasa si no la cumple el gobierno mexicano? Como no ha cumplido otras normas, otros gobiernos, el de Israel, por ejemplo, sobre la partición de Palestina, no ha cumplido ninguna y no le pasa nada al Estado de Israel. Al contrario, Estados Unidos lo protege. Y ahí las normas son de aplicación progresiva y exigibles si no los bombardean. Y los otros son de aplicación progresiva, depende de las condiciones de cada Estado. Y parece ser que este conjunto de derechos económicos, sociales y culturales y derechos humanos quedan en el rango de hasta que las condiciones se los permitan o de aplicación progresiva. ¿Qué es la exigibilidad? ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo la podemos estructurar? Creo que podría empezar el maestro Olivares Brito, porque él nos puede aclarar esas cosas. Acá nosotros líricamente decimos, es exigible lo que le quiten el puesto al maestro, que le impongan una sanción administrativa, etc. No hablo de punición carcelaria, porque eso es otro asunto, creo, que terminaría en otro lugar. Pero en términos de derechos humanos, sobre todo de personas con discapacidad, sí, hay otros ámbitos. Pero, ¿qué es la exigibilidad? ¿Qué importancia tiene? ¿Y por qué debe ir más allá de la ley de amparo? Es correcto. Yo creo que aquí hay un gran problema que se vislumbra. Los tratados internacionales, las convenciones que generan pues, amplitud de derechos al ser humano, tal pareciera que al ingresar en nuestro sistema normativo mexicano encuentran la reticencia al crearse diferentes leyes generales que presumen de venir de esos tratados, entran en conflicto, ¿no? Y lo hacen más engorroso, la asequibilidad, ¿no? El acceso, como bien dice tu invitación a esta plática, la exigibilidad de los derechos humanos para las personas con discapacidad se complica, ¿no? Se constituyen más barreras, lejos de allanar o atenuar procedimientos. Tal pareciera que nuestras leyes de orden interno de carácter secundario, como son los reglamentos, las leyes federales, pudieran estar muchas veces dilatando el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, que pudieran encontrar en los tratados o convenciones internacionales una más rápida asequible accesibilidad a esos derechos, ¿no? Yo creo que aquí veo un problema de diseño, no de la norma constitucional, sino del diseño del orden jurídico nacional, que, insisto, las leyes federales o generales, más que constituirse en un complemento de esos tratados o acuerdos o convenciones internacionales en materia de derechos humanos, se convierten en una carga excesiva de procedimientos, de creación de instancias, cuando simple y llanamente el artículo primero constitucional nos dice,
todas las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán la obligación de preservar, tutelar, resarcir, promover, garantizar derechos humanos, punto. Y yo, como autoridad, por ejemplo, lo veo muy claro en la función que desempeño como procurador de los derechos académicos. Yo muchas veces resolvemos a la luz de este orden jurídico interno que son los tratados internacionales, como tú bien lo dijiste. A partir de junio de 2011 forman parte de nuestro bloque constitucional, forman parte como si se insertasen a la letra, estuvieran contenidos ahí. Y bueno, eso nos da la posibilidad de recurrir a ellos de manera más directa, inmediata, porque una ley general, una ley federal, muchas veces es engorrosa, crea muchas instancias de atención, pero realmente no resuelve. Ahí el problema de la exigibilidad no es, pues casi volvemos al paradigma anterior de la Constitución, que era el que la Constitución, o sea, el gobierno nos otorgaba derechos humanos, ¿no? O garantías individuales. Están reconocidas y por tanto deben ser de inmediato acceso, ¿no? Estar a disposición inmediata del ser humano, sin mayor trámite, sin mayor engorro burocrático, que tal parece es lo que promueven estas leyes secundarias, ¿no? Ajenas, bueno, más bien que tratan de armonizarse, pero realmente no se armonizan con estos tratados, ¿no? Pues yo creo que ahí veo un problema para pues el tema de la exigibilidad de los derechos humanos para personas con discapacidad. Y bueno, pues tenemos que recurrir a formatos muchas veces técnicos y costosos, como es el amparo, ¿no? Para exigir que mi derecho sea tutelado, reconocido, ¿sí? Cuando de suyo, pues deviene, en este artículo es muy paradigmático el primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Yo no tengo por qué recurrir a instrumentos de carácter general o federal, si yo puedo desde mi misma competencia crear condiciones de acceso pleno, sustantivo, a los derechos de personas con discapacidad, ¿no? Y también con obligaciones, ¿no? Obviamente, ese binomio indestructible que es la obligación y un derecho, ¿no? Pero más que nada potenciar los derechos, creo que lo podemos hacer desde el ámbito de nuestras competencias, ceñirnos a lo que dice el artículo primero constitucional y hacerlo efectivo simplemente, ¿no? Yo cuando resuelvo, por ejemplo, temas de compañeros universitarios con algún tipo de discapacidad que tienen un problema académico, pues yo lo resuelvo a la luz de los derechos humanos, del artículo primero constitucional, de la convención, que nos da una mayor amplitud sin recurrir a las leyes generales o federales en la materia, ¿no? Que insisto, muchas veces se convierten más que en una ayuda, en un trámite engorroso, ¿no? A ver, Eliseo Guajardo es conocedor de esto porque el psicólogo Jesús Cruz se encargó del asunto. Una chica con diagnóstico psiquiátrico que por determinar se le pasó el tiempo administrativo y nunca se tituló en psicología. Y como se le pasó el tiempo administrativo, pues ya estaba fuera de la universidad. Y como ya estaba fuera de la universidad, ya no puede ser tutelada por las estructuras de la universidad. En consecuencia, el trámite engorroso impide que se ejerza el derecho, independientemente del diagnóstico que tenga o no. Indudablemente aquí hay dos problemas, uno de orden jurídico y otro de orden político. El poder legislativo, le hace las cámaras, diputados y senadores, son los que debieran materializar, porque ¿cómo traduzco lo constitucional a lo normativo en términos de aplicabilidad, vinculación y exigibilidad? Porque de otra manera, cualquier autoridad como la del SEMA en su momento, dice es que no tengo las condiciones para atenderte. Y como no tengo las condiciones, me eximo de la obligación y te hago nulo tu derecho. Y además, no hay mecanismo jurídico en ese momento nacional que lo obligara a hacerlo, el ajuste razonable y lo que quisiera hacer. Pasó con esta otra chica que hizo una maestría en una escuela privada. Le dijo, no tenemos las condiciones. Les hizo un show mediático y le hicieron hasta la rampa y la inscribieron. Me parece que ese es un problema donde la institución
particular entendió que pues, la coartada no tengo las condiciones, era inviable. El problema es jurídico-administrativo, efectivamente, y el otro es político de operación de un poder legislativo que opera más por intereses partidarios electorales que por la exigibilidad del derecho. Pero no sé qué quieras agregar al respecto, Eliseo Guajardo, antes de que el maestro nos siga iluminando con los datos estos que uno acaba diciendo, ¿y para qué estudio derecho? Si de todas las... No, no te creas, doctor. Entre lo justo y lo legal decía el doctor que tenía dos nombres literarios, Héctor y Horacio. Ah, Héctor Horacio, maestro recordado y querido. Entre lo justo y lo legal, lo justo. Y aquí con estas chicas no ha sido lo justo, ha sido lo legal. Sí, la excusa o lo que se... Lo fuerte para que el micrófono capte. Lo que se antepuso fue que no había condiciones presupuestales. Y ese es un mecanismo muy socorrido. Es decir, no hay condiciones presupuestales, o incluso hasta los reglamentos dicen, si el presupuesto lo permite. Y entonces pues ya te dejaron un margen para interpretar si se justifica o no se justifica. Pero en este caso que dijeron eso, y se fue, incluso ni la Suprema Corte de Justicia lo atrajo, se fue hasta Ginebra, la convención, y ahí el dictamen es que deben de resarcir el daño, o sea que tienen que reparar el daño, que hay que calcular cuánto fue el daño, ¿verdad? Y pues están en eso, calculando cuánto del 2014 a la fecha, cuál es el daño que se ocasiona. La disculpa pública del Estado mexicano, no del gobierno. No, del Estado mexicano. Seguramente se hace esto en gobernación, que es el que representa estas condiciones, y se hace para que sea ejemplar, para que no se repita. Esa es la idea, que no se repita. Esa es la parte de justicia, ¿verdad? Porque también el que no se repita es la parte de justicia que se tiene que considerar y tiene que ser demasiado público para que esto tenga ese efecto. Y luego, pues ya no es justificación que no hay presupuesto. Entonces, ni para qué le pongan a los reglamentos de acuerdo al presupuesto, porque eso no va a ser un motivo. Lo que ahí dice en el dictamen es que no se hizo dentro de sus condiciones lo necesario, simplemente se negaron. Entonces tienes que hacer dentro de tus condiciones el esfuerzo del ajuste para poder hacer la condición. Vamos a suponer, se pudo haber hecho la aceptación, hacer alguna equivalencia de evaluación, y bueno, si con todo y eso no es posible, pues entonces ya no, la educación superior es meritoria, no le puedes quitar esa parte. Si no cumple con todo esto que ya se hizo, entonces pues ya no puede estar ahí. Pero no se hizo nada de eso, o sea, no hubo esa igualdad que tiene cualquier persona, sin discapacidad o con discapacidad. Cualquier persona, esas mismas condiciones, es lo que no hubo. Y de ahí que se fue hasta allá. Ahora ya, después del 2014, del 2015 a la fecha, hay como 4 o 5 casos, ya sí la Suprema Corte, donde han obligado a que los acepten niños con autismo, una niña con discapacidad intelectual y con población indígena. Entonces, tanto escuelas públicas como privadas, y entonces ha habido necesidad de que pues, los acepten. En este caso ya no se va a cumplir porque también está que la acepten, porque ya está en sexto semestre en la autónoma del estado de Morelos. Entonces, pues ya no tiene sentido que vaya a ingresar a primer semestre al SEMA porque ya está más allá de la mitad en la misma licenciatura en la autónoma de Morelos. Entonces, esa parte no aplica porque se quedó en esas condiciones. O sea, aplicarlo es retrasar el proceso, es perjudicarle. O sea, ahí va a ser eso. Pero estas condiciones, pues, diríamos que efectivamente la familia tuvo que irse hasta Ginebra a aplicar la demanda.
pero sirve no nomás para ellos, sirve para todos los otros, los demás en esta parte. Entonces, no es que todos tengan que ir a Ginebra, vamos, no podríamos reducirlo a eso. Es decir, ahora el que quiera, pues tiene que ir hasta Ginebra que le hagan caso, ¿no? Porque ella ya fue, ya no se necesitaría hacer eso. Pero esa es una cuestión ideal. Es decir, ya no se necesitaría, ahorita ya todos lo tienen asegurado. Bueno, ahí el ejemplo paradigmático de Margarita es de lo que estamos discutiendo, la exigibilidad. No se fueron al orden jurídico interno para protegerla. Tuvieron que irse a la convención, ¿sí? A la ONU para pues lograr el dictamen favorable. Entonces vemos cómo es una barrera. El orden jurídico interno crea barreras. Los tratados o convenciones pueden hacer exigible o asequible con la mayor prontitud y inmediatez el derecho humano a la educación de las personas con discapacidad. Ahí está un ejemplo clarísimo. Sí, pero ahí hablamos solo del de educación. El autismo que mencionaba Eliseo es un asunto de un joven con autismo que demanda a su propia madre, que demanda a su propia madre por el famoso juicio de interdicción, ¿sí? Que pone en entredicho tu capacidad jurídica. Correcto. Y ese es un contrasentido. Eso implica otro tipo de pleito, porque evidentemente hay muchos papás que están a favor, o padres de familia, madres, a favor de la interdicción para proteger a sus hijos. La intención es buena, pero el resultado es una discriminación positiva, llamémosle, pero es un verdadero relajo, porque ahí era la interdicción. El otro asunto es el ejercicio de la sexualidad, y por eso tiene que ver mucho la interdicción. Me han tocado casos de madres que deciden hacerle la salpingoclasia a sus hijas para que no las violen, no abusen, etcétera. Dicen, es mi derecho. Por la interdicción y por la potestad y lo que... Pero te tengo buenas noticias. Fíjate que recientemente, a finales de mayo, el Congreso aprobó a nivel nacional la creación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que por primera vez se genera como un documento con perspectiva de derechos humanos. Y abordando el tema que tú mencionas de interdicción, desaparece la interdicción, ¿sí? Como esa figura que avasallaba vidas y seres humanos, que los nulificaba, que los mandaba al ostracismo, que los invalidaba ante la sociedad. Y ahora ellos pueden decidir libre matrimonio, pueden decidir sobre sus bienes, tienen la capacidad de testar, incluso ahora ya, en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a regir en toda la República, y que cuando entre en vigor en 4 años, hay una vacatio legis de 4 años, en el 2027 va a entrar, porque pues hay que socializarlo, que los congresos le den dinero a los... Es decir, son de aplicación progresiva, no inmediata. No inmediata, pero bueno, finalmente ya es un avance, ¿no? Y ese es el otro asunto, el de los derechos políticos, porque tiene derecho a elegir, pero no a ser electo. A votar y no ser votado, ¿no? Tiene derecho a votar, pero no a ser votado, como pasó en España, que había una presidenta municipal con síndrome de Down. Yo creo que con este nuevo sistema de garantías que se deviene o deriva del primero constitucional, lo podemos lograr, se puede lograr. Es paradigmático, mucha gente, muchas autoridades. Insisto. Pero en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, que dependen no de la voluntad simple, de dinero. Pero en este caso, derechos políticos como participar, votar y ser votado, pues puede acceder rápidamente, no implica un gasto, ¿no? Como si lo pudiera el acceso a la educación, que muchas veces limita a la salud limita, que pues no hay recursos, que es lo que gravita en torno de los DES, ¿no? La posibilidad de la progresividad que va en función del dinero, ¿no? La movilidad, todo eso. Sí. Oye, pues no tengo recursos. El transporte público, qué sé yo, la urbanidad, esos que la ciudad la ciudad misma es realmente excluyente, inequitativa con las personas con discapacidad. Las nulifica, no las visibiliza, no hay espacios para ellos. Y además la ética, porque ahora le tienes que tapar los ojos, y el permiso porque no puedes exhibir a la persona en su privacidad y bla, bla, bla. Y resulta que hay que visibilizar. Claro. Son contradicciones que vale la pena ir trabajando, pero regresamos a Eliseo Guajardo, quería decir algo. No, que hay una parte, ahorita que
se introducía lo de interdicción, que en el caso de educación, pues es una parte, diríamos, de derecho federal, ¿no? Nacional. Pero en el caso de derechos civiles, camina de los estados hacia la federación. O sea que tienen que ir los estados, así como aquí, ir, y cuando ya son mayoría ya se puede modificar a nivel federal. Entonces es un camino diferente, pues son derechos civiles. Sí, pero ese camino, como tú mencionas, está contraviniendo el artículo primero constitucional y la convención. Claro. Porque primero tiene que cumplirse el procedimiento de ser mayoría de estados. Si por razones políticas y de conveniencia electoral dicen detengamos eso para mover otras prioridades que hay, decía AMLO, no, ahorita no se metan a campañas, primero las elecciones. Ya terminaron las elecciones, Marcelo renuncia a Relaciones Exteriores o a su estructura, pero en realidad se tiene que esperar el derecho y lo justo a lo administrativo, a que sean mayoría de estados, y eso pues resulta que entonces no es ni exigible ni nada más que a través del amparo. De hecho, cuando se aprueba la convención por México, sí, hace una reserva, y salió de México la iniciativa, pero no del gobierno mexicano. Claro. Salió de la sociedad civil. Que es una categoría también bien ambigua. Pues sí, pero no lo amparó el Estado. O sea, no lo amparó, que cuando ya lo tiene que ratificar, lo ratifica con la reserva de la interdicción. Y por eso, o sea, está contra la convención la interdicción, ¿no? Claro. Claro. Entonces, pero dentro de México no, porque la aprobaron con reserva. ¿Sí? Ese es el problema. No, sí está en contradicción con la convención, pero legal, por eso la diferencia que hacían Héctor Horacio Campero y el doctor Toledo, cuando llevaban el programa, el título siempre me pareció clarísimo, porque el dilema está entre lo justo y lo legal. Sí. Legalmente no está en contradicción con la convención, no, sí está, pero justamente sí está en contradicción. Sí está porque es reserva. Pues por eso. O sea, dijeron, todas la aprobamos menos eso. Pues sí. ¿Por qué? Pues por las personas con discapacidad intelectual que dicen que no son capaces. ¿Pero quién lo dice? Los senadores en aquel entonces. Entonces eso fue un grave error. O sea, no era iniciativa del gobierno, que va contra la misma convención del líder mexicano que la llevó a la ONU. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, pues algún día se corregirá eso. Es correcto. Pero mientras así está, ese es un problema. ¿Y cómo se puede? Pues sí se puede resolver. Ya decíamos, un derecho civil, pero tienes que, por ejemplo, las organizaciones como la CONFE, que es una federación, sí, y que tiene, diríamos, acción en todos los estados, pueden tener esas iniciativas para ir estado por estado, pues promoviendo eso. Vamos, hasta Morelos está con interdicción. Pues me imagino. Pues sí, sí, ahorita si nuestro actual código sí lo tiene. Claro. Entonces, pues, tienes que ir de esa forma, se puede resolver de esa manera. Y nada más hablamos de esos, porque todo lo que es la movilidad, transporte, accesibilidad, urbanización, acceso a todos los servicios públicos, pues están en sentido nugatorio, eliminados. ¿Por qué? Porque están condicionados a que no tengo el presupuesto suficiente. Exactamente. Ya no debieran hacerlo, pero lo siguen haciendo. No debe ser el motivo. De ahí el concepto de progresividad, ¿no? Sí. Hasta que yo tenga el dinero suficiente. Fíjate que el recurso de ajuste razonable, que es un recurso que dice que no puede ser desproporcionado ni indebido, y es suficiente como para hacer una justificación que no tenga que ser el del presupuesto. Es correcto, sí. Porque tú tienes que demostrar que hiciste lo que está en tus condiciones y no negarte, pues, de entrada porque no tienes presupuesto. Es un argumento muy absurdo. Tienes que decir, con lo que tengas, ver qué te puedes hacer. Y ya que demuestres eso, en todo caso ya vendría alguna atenuante, pero
El problema es que se niegan como si la persona no va a poder, A ver, anticipándose que no va a poder. a ver, Y lo que nos han demostrado los jóvenes con discapacidad intelectual y con autismo en la universidad es que sí pueden. es decir, la universidad lo que ha hecho es con lo que tiene, Claro. hacer todo lo que se puede, Así es. pero no impedir el acceso. Exacto. Empezamos con, porque estabas tú, maestro, Sí. empezamos con los acuerdos humanitarios. Por acuerdo humanitario, no había otro recurso en ese momento, se empieza con acuerdos humanitarios y ahora se sigue con acuerdos del Consejo Universitario presentando reformas y modificaciones a los reglamentos, Así es. que aún no son suficientes. Sí, pero los reglamentos tienen considerado el ajuste razonable. Sí, sí, sí. De tal manera que estamos obligados a hacer el ajuste, ¿verdad? Y la ayuda técnica. Y más allá de lo que no tenemos, no estamos obligados. Lo que no podemos hacer es negarnos. Y cuando haces eso, hay un esfuerzo como de la parte del estudiante con discapacidad y la institución, y van prosperando académicamente. Y no que se queden fuera porque alguien pensó que no podía. Los dos casos, el de Margarita y el del SEMA, ¿Sí? son dos casos distintos que entran ingresaron y Ujú, prácticamente una está por terminar, Sí. Margarita y Ya Saúl. terminó. Ya terminó. Está en su informe de tesis. Ujú. Que también se está haciendo un ajuste. ¿Cómo se está haciendo? Que en lugar de que escriba el informe, porque lo tendría que escribir en braille, A ver quién le lee la entonces, tesis, pues ¿quién lee esa tesis? Entonces se ha permitido que sea oral. que grabe su informe y que lo juzguen los sinodales. Entonces en eso está, haciendo las grabaciones del informe que le pidieron, de acuerdo a las opciones que tienen en esta escuela de titulación. Pero se hace el ajuste y no se dice, ¿no? Sí, claro. La universidad tiene el modelo inclusivo, ¿no? Sí. Creo que, y bueno, tú fuiste pionero en este sentido, formaste la unidad de inclusión, el doctor Guajardo continuó ese esfuerzo y creo que es noble, notable cómo una universidad desde sus propias capacidades está no poniendo argumentos o barreras o pretextos. Con lo que tenemos hemos podido avanzar en esto y llegar hasta lograr un porcentaje importante en el ingreso de personas con discapacidad. Lograr su autonomía, que esa profesión les provee esa autonomía, que les dispone los derechos humanos o fundamentales para que puedan realizar su vida, tengan mejores niveles de bienestar, en fin, sean realmente accesibles a los derechos y obligaciones de personas que les acompañan en esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríamos exigibilidad? La posibilidad de acceder con inmediatez y prontitud a los derechos, pero vemos que no lo es. Las leyes federales o generales siguen siendo un obstáculo, las convenciones son más ligeras y por tanto más asequibles, más entendibles, Sí, y son pero, orden jurídico interno. O sea, yo pero eso puedo dejar de lado lo que va en contra de esta convención. pero eso es entendible. Yo recuerdo cuando fui a la reunión de OEA, Ah, sí, en para Washington. Ya me hablan de... son muy generales porque se trata de que lo firmen todos los estados. Entre más específicos sean, menos estados lo firman. Es correcto. Entonces tienen que quedar definiciones vagas e imprecisas para que todos digan que sí. Y ya que todos dijeron que sí, ¿cómo lo traduces en cada nación? A la hora Pero, de por ejemplo, en México tenemos la posibilidad de interpretar toda legislación. Es interpretable. Pero bajo el esquema de pro persona, lo que más beneficia al ser humano, lo que menos le restrinja derechos. Eso nos abre un portón que muchas autoridades no conocen o no entienden o no se preocupan por entender. Muchos de los jueces, digamos. De los jueces, sí. incluso hubo reticencia estos primeros años de los derechos humanos a partir de junio de 2011 que se hace esta reforma al primero constitucional. Y decían, bueno, porque yo voy a aplicar un derecho que no es interno, que fue elaborado en otro país. O sea, no les entraba el chip de que se volvió orden jurídico interno a nivel de la Constitución, por encima de leyes generales y federales y codificaciones locales. No les entraba el chip de los derechos humanos si no hacían control de esa convención, no hacían esa interpretación por persona. Lo que más beneficia al ser humano
y no lo que más le restrinja, ¿no? Por lo contrario, lo que menos le restrinja derechos, o el acceso a esos derechos. Ahí vemos el problema de la exigibilidad, el acceso inmediato y pronto, que muchas veces convierten en engorroso las leyes internas. Por eso, cuando hay una contradicción entre una ley general o federal, podemos entrar a la discusión interpretativa constitucional y decir, bueno, pues por encima está el tratado. Esto, apártalo, no lo... Derógalo. Ajá. Pero eso lo tiene que hacer el legislativo. Pero, bueno, no lo inaplico, no lo puedo derogar yo como autoridad, nada más lo inaplico, esto no y esto sí. Lo inaplico, no lo veo porque restringe. Y el dilema es entre lo justo y lo legal. Es correcto. Pro persona es lo justo, decía Héctor Horacio. Ahí se reduce todo. Lo justo. Sí. Lo que beneficia al ser humano, ¿no? Y no lo que está constreñido a planes burocráticos y, en fin, un sinnúmero de procedimientos administrativos que no tienen nada que ver muchas veces con el derecho humano. Por eso no puede estar un trámite, una ley general administrativa, por encima de un derecho humano. Esas las inaplico yo como autoridad y me apoyo en la solución de tu caso en un tratado. Se acaba de hacer un acto entre el deporte adaptado y demás. Y resulta que queda en el mismo término de la discriminación positiva. Los trans no pueden entrar ni en el de hombres ni en el de mujeres. Su propia categoría. Tienen que ser en la categoría de los trans. Ya hemos tenido alumnos en la universidad que son trans y que quieren cambiar el nombre, y esto es un desgorre administrativo por los documentos, titulación, certificación y demás. Hubo varios casos. Sí, la cédula profesional. Sí. Pero aparte de los trans, el deporte adaptado que veíamos, ciegos juegan con ciegos para que no tenga las ventajas el que no es ciego. A la hora de la verdad lo que haces es otra vez separar o discriminar positivamente, entre comillas. Pero lo resulta que es la especial, según recuerdo cuando jugábamos, el que nos ganaba las carreras era el puerco ciego, porque era el que podía correr, aunque no viera, pero era el que nos ganaba las carreras. Y en el fútbol jugábamos todos contra todos, chuecos, sordos, ciegos, y nunca armamos equipos de ciegos contra ciegos. Eso sí era de renglones torcidos de Dios contra el equipo de otros renglones torcidos de Dios, de otro lugar. Cuando jugamos chuecos o renglones torcidos contra derechos, a veces hasta les ganábamos. Y decían, es que les dimos chance. Bueno, eso ya es un asunto de violencia, que dirían ahora es invisible, ¿no? Le gané porque me ganó porque le di chance, porque de en la condición en que está, pobrecito, si perdía. Fuera de esa lógica, de esa violencia invisible. El problema es que sigue siendo, en el caso del deporte adaptado, no me quise meter allá esta ocasión, porque es otra odisea a la hora de evaluar las competencias en la diversidad. Pero esa idea de diversidad, porque el programa empieza como programa universitario para la inclusión educativa de personas con discapacidad y termina como unidad o programa, no importa, creo que eso es menos trascendente, para la inclusión de la diversidad, atención a la diversidad. Y la noción de diversidad implica implícitamente diferenciar esta cuestión de la separación o discriminación positiva. Todas las poblaciones vulnerables. Y vulnerables somos todos. El fotógrafo que estaba viendo el asalto, le balearon el brazo y lo dejaron al colega dañado. Pues al hablar de discapacidad, eventualmente todos estamos expuestos a en algún momento a hacer una discapacidad temporal o definitiva. Claro. Pero, bueno, el caso de Lázaro. Y debería ser tema de todos, pero muchas veces no. Pensamos que siempre vamos a estar bien, ¿no? Al 100, pero no vislumbramos a nosotros como personas. Solamente envejecer. Solamente ya no nos deja al 100. Sí. Es otra parte que nos va disminuyendo, ¿no? Nuestras fuerzas. Por eso el concepto de vulnerabilidad no me seduce tampoco. No, de hecho, pues lo que se dice ahora es personas vulneradas.
porque están siendo vulneradas ya en acto. En este Y sin momento. victimizar o Están revictimizar. siendo Ujú. vulneradas. Y en el acto. No que ellos tienen una condición que hace que sean así. No, El hecho de ser mujer ya es ser vulnerable. alguien les está vulnerando su derecho. Claro. Es diferente. Hay una acción vulnerativa. Sí, Sí. sí. Por Deliberada o no, ese es otro Eso es asunto. otro tema, sí, exactamente. Sí, esa es una, y la otra es, dentro de esta diversidad, pues que no hay discapacidades puras, siempre hay algo más que lo que parece que tiene también otra cosa y otra cosa. Puede Entonces, ser indígena y ciego. Sí, una interseccionalidad Claro. de desventajas, ¿no? Y el INEGI tampoco ha diferenciado eso, tiene sus problemas de inclusión de clase a la hora del censo Ujú. y resulta que no sabemos cuántas personas con discapacidad hay. Según la propia Organización Mundial de la Salud, y eso también está regulado internacionalmente como un derecho a saber cuántos son, dónde están y quiénes son y qué barreras se enfrentan, resulta que te separan mujeres de varones, Ujú. comunidades originarias de no originarias, donde más aplicas el acuerdo de autoinclusión. Yo me considero indígena, pues porque me considero, yo soy hijo de Don Goyo, soy Mazahua y qué. de identidad, ¿no? Claro, de Donde te autorreferencialidad. Y entonces el problema resulta que a la hora de los censos, que es otra responsabilidad, inclusión de clase, tiene problemas para ver, pues si usas lentes, entonces ya tienes discapacidad. La diferencia entre discapacidad y deficiencia tampoco el INEGI la ha pescado. Y por eso los pleitos de si eres persona con capacidades diferentes, me dijo un gobernador de Morelos, es que tú eres una persona con capacidades diferentes. Y nada más le dije, ¿quién las tiene diferentes? No fue a la escuela. ¿Tú o yo? Sí, exacto. Sergio Estrada Cajigalo. Y su mujer le dijo a ella, ¿cómo eres? Sí. Me acuerdo, estaba el rector Santovella en ese entonces. Pero la búsqueda del término, ¿qué nombre le ponemos? Matarile, no es otra. Tú legalmente tienes un nombre en tu acta de nacimiento. Ese debe ser. Nada, que persona por diabetes, persona con hipertensión, persona con... Tú eres Eliseo Guajardo, tú eres Alberto Olivares, yo soy Enrique Álvarez, y nos olvidamos de eso. Por eso, siempre que Eliseo... Dices que nunca lo conocí como persona con discapacidad a Enrique. Hasta ahora que milita en eso, por esta salió con que tenía. Bueno, hay razones políticas que subyacen a ese tipo de decisiones coyunturales, pero en el fondo, cuando la propia OMS te dice el 10% de la población se estima en países de primer mundo, el 15% en países en vías de desarrollo, otro conceptejo ideológico, y el 17% para países como Haití o ciudades que están en Guerrero, Oaxaca, etcétera, que no es lo mismo Nuevo León o Monterrey que otra comunidad, Rarámuri, ¿sí? Entonces el problema de los números es otro problema que también se está violentando como derecho, ahora que alegan el IFAI, que si lo desaparecen, que si no, el acceso a la información es otro de los derechos, y el propio INEGI no se le puede forzar a que revise su sistema de inclusión de clase en la pura taxonomía de las famosas. Pues por eso le sale el 7,5% de personas con discapacidad. El INEGI sí respeta la definición de discapacidad. La SEP es la que no define discapacidad sino deficiencia. Entonces, ¿cuántos sordos, cuántos ciegos? Por deficiencia los clasifica. Y el INEGI los clasifica si tiene dificultades para ver, con lentes, si para caminar, para desplazarse. O sea, actividades, no personas con X deficiencia. Independientemente de qué deficiencia tenga, qué actividad tiene limitada. Eso se aproxima más a lo que es la discapacidad, y lo otro es deficiencia orgánica. Sí, pero pensar, por ejemplo, en el envejecimiento y en las enfermedades crónico-degenerativas te generan discapacidad. Sí, pero y no están. No, es que puede estar ahí. Puede. Porque no es que te clasifiquen que tienes eres de baja visión. Si ya eres de tercera edad y tienes baja visión, entras en el de baja visión. Y si tiene que ser porque te diagnosticaron baja visión, tú no vas a entrar. Ese es el problema.
Entonces, pero la ventaja de la cuantificación no solo es esa, sino el concepto social de discapacidad contra el concepto orgánico de la deficiencia, que es diferente, porque entonces se hace como tema de salud, y no es tema de salud, es tema de ciudadanos y de población, y pues es un tema más, diríamos, demográfico, y no específico de salud. Un asunto, es una pregunta bien provocadora para el maestro, porque tú das clases en la Facultad de Derecho. Sí. ¿Qué esperamos del derecho como disciplina y como práctica profesional a este respecto? Porque curiosamente en las facultades de Derecho sí he visto estudios y tesis centradas en Derecho Constitucional, en Derecho Electoral, en Derechos Civiles, etcétera, económicos, mercantiles, pero en términos de discapacidad y derechos humanos, incluso hay más en derechos humanos en general que en discapacidad. Sí. ¿Qué podemos esperar de las escuelas, facultades, etcétera, de derecho? Porque pues, si los que se forman es como le planteaba el arquitecto Gama. ¿Qué podemos esperar si las escuelas de arquitectura siguen diseñando los auditorios donde dan conferencia a los que saben, la sede del saber, por encima de la sede de la ignorancia? Entonces resulta que el que habla queda por arriba y el que escucha queda por abajo. Es una relación de dominio-subordinación implícita en el diseño arquitectónico. Por eso me negué a treparme. El tipo soviético sí de auditorio, ¿no? Sí había elevador en el INR para subirme al... Pero les dije, no, quiero hablar desde abajo porque desde abajo es distinto que desde arriba, la razón, porque me dijeron, si quiere ponemos el elevador, tienen su elevadorcito ahí. Lo que tú decías. Ajá, sí. Sí se puede. En la fotografía ya me dijeron, sugerimos un salvaescaleras, como estaba en la librería Gandhi. Entonces, en el Fondo de Cultura también. Entonces, fíjate que hay que hacer eso en nuestros auditorios. Se puede hacer. Sí. El caso es que los diseños siguen siendo, bajo esa lógica de preguntar al arquitecto Gama y a otros arquitectos, a Ismael, por ejemplo, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar con los alumnos estos temas? Claro. Porque de otra manera los que se eligen como ellos, si no litigan, son asesores de los legisladores. Un legislador no tiene por qué ser doctor en derecho o en lo que, si se asesora un buen grupo. Son portavoces de la ley. Claro. Yo creo que debemos esperar un mayor compromiso de las escuelas, facultades, los centros en donde se imparte la ciencia jurídica, un mayor compromiso con estos derechos, ¿sí?, de las personas con discapacidad y que se nombre, ¿no? Porque lo que no se nombra también no existe. Entonces creo que es importante formalizar, impulsar, desarrollar una cultura de mayor compromiso en estos temas de nuestros centros creadores de futuros abogados, porque finalmente ellos se van a convertir en portadores, interpretadores de la ley y le pueden ayudar a quienes dirigen este país, este estado, a formular o plantear mejores condiciones para la sociedad en términos prácticos de leyes, ¿no? No tan engorrosas. Regresando un poquito al tema central de la plática, la exigibilidad, pues sigue siendo un gran obstáculo técnico, que solamente por la vía del amparo logremos la tutela, la protección de esos derechos, ¿no? Y el amparo es muy técnico, no es como en Colombia, que es la acción de tutela, es tú como ciudadano vas, llenas un formato en donde señala la autoridad el hecho de que te vulnera un derecho fundamental o humano, lo entregas y ya, aquí tienes que recurrir a contratar un abogado. Sí, pero la teoría del amparo en México no ha modificado mucho desde que Fixamudio armó el modelito. Es correcto. Pero, no sé si leo. Pero hay otro problema aparte de la formación de los jóvenes. La concepción del derecho. Si el buen Marx, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, decía que el derecho es la voluntad de la burguesía hecha ley, porque quien quiere se lo brinca, ¿sí? Entonces resulta que el derecho también hay que entenderlo no separado, porque hasta ahora la Facultad de Derecho ya tiene ciencias políticas, es correcto, que no estaba en la Facultad de Derecho, y en la UNAM ciencias políticas sigue aparte de Derecho, en otras universidades ciencias políticas.
comunicación y derecho están separados. Aquí me sorprendió que estuvieran juntos, porque yo no concibo el derecho fuera de la vida política. Yo, siguiendo la lógica marxiana, con X, pero me sorprende que sea la UAM la que sí lo tiene en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero que sean dos licenciaturas distintas. Puede ser por decantación, pero el problema es que son inseparables. O te dedicas a una o a la otra, y ambas concuerdan en cómo haces efectivo el derecho hacia pro persona. Exactamente. Yo creo que aquí, más que la voluntad de las mayorías, la necesidad de que los derechos de las mayorías, pues, encuentren un asidero inmediato, pronto y efectivo a sus derechos, ¿no? Al ejercicio, mejor dicho, no protección, al ejercicio de sus derechos, simple y llanamente. Pero, insisto, hay muchas barreras aún para la accesibilidad o la exigibilidad de los derechos humanos, y principalmente, pues, para las personas con discapacidad. Tienen que recurrir a un abogado, pagar, no es barato muchas veces, es muy técnico, no entienden el proceso del amparo, pero es la única vía, el único camino. Ahora, esa es la vía jurisdiccional. Hay la otra vía, a veces más eficaz o a veces menos eficaz, porque depende mucho de las cuestiones políticas. La Comisión de Derechos Humanos, la nacional o las estatales, también son un mecanismo no jurisdiccional de tutela de los derechos, ¿no? De la defensa, cuando ya han sido vulnerados. Pero sigue quedando en recomendaciones que pueden cumplirse o no. Exactamente. Porque tú puedes argumentarle a la comisión que lo que hiciste no es violatorio ni violatorio de derechos, y resulta que te llevas otros 3/4. Por eso decía, ¿cómo debemos entender la exigibilidad? Si la entendemos como la aplicación inmediata, ¿sí? El ejercicio inmediato de mi derecho, ¿sí? Sin necesidad de que me lo convaliden autoridades. Lo tienen que convalidar las autoridades. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el que violó el derecho? Como con el que violó, pues haz de cuenta con el director debe haber una sanción. Debe merecer una sanción para que esto se vaya replicando, que digan, mira, aguas, atento a esto, si violentas este derecho humano, como consecuencia es esto, ¿no? Debe haber una visibilidad de que, pues, esa persona no quede impune, porque si no, bueno, pues ya se lo resarcieron, pero a mí no me pasó nada, ¿no? Como autoridad. Ahí teníamos la discusión con Guajardo, porque me decía, entonces, ¿tú estás de acuerdo en que como en Estados Unidos, hay que pasar a la pena de muerte, no, espérate, o a la de cárcel? Pero alguna sanción sí debe haber, ¿no? Para esa autoridad que no entiende esta dinámica. Un caso muy documentado de los 70s, el dictador de la República Dominicana le negó el título de abogada a una de las Mirabal. Trujillo, ¿no? Después, sí. Bueno, pues ahí después las mandó matar. Todo este movimiento feminista. Después las mandó matar. Claro. A las 3 Mirabales. Pero resulta que un dictadorzuelo cualquiera se erige en quien decide si se le... Videla, Pinochet, etc. Por eso digo, no creo que baste con que un organismo internacional te diga que devuélvele a Palestina lo que acordamos en el 47, no, pues no se lo debo, se lo gané militarmente. Por la fuerza. Sí. Por la fuerza. Las famosas armas de destrucción masiva de Irak no tenían ni resorteras. ¿Por qué no se van a Norcorea? No, porque ya sí tienen con qué. Sí, tienen con qué. No es de iguales, ¿no? No son los desiguales. ¿Sí? Claro. Hay un detalle, por ejemplo, las familias que llegan, como esta familia que llegó hasta Pinedo. Sí. Si llegó es porque tenía la conciencia de que tenía derecho. Claro. Si no, pues se queda en la primera que le dijeron. No se puede, y ya. Y se fue, y con todo, y que era la Suprema, que ya era lo último. Y todavía dijo no. Entonces, esa conciencia creo que es bien importante. Y vamos a decir que su exigibilidad pues lo llevó hasta donde fue escuchada. Entonces, no se canceló esa condición de exigibilidad. Sí, no se pero pensemos en que el doble, el triple. Sí, pero vamos a suponer. El caso, por ejemplo, de Margarita. La mamá nunca demandó y siempre se lo negaron. Pero ella se fue por la libre y empezó a trabajar los papás.
empiezan a trabajar con ella hasta que nos llegue a la universidad. Eso fue trabajo de ellos, no de la institución. Sí, no, Es decir, un problema social se vuelve un problema familiar y no debiera ser así. es correcto. La cuestión aquí es que, por ejemplo, lo que ahorita se comentaba del derecho y la enseñanza, la formación profesional de los abogados, de los arquitectos, De los psicólogos, etcétera. pues de todo, es que transversal. tienes que llegar al punto de que se modifique la currícula, es la parte más elevada, y que sea un conocimiento aceptado por los que aprueban esos planes de estudio. Y eso todavía le falta. Pero todavía le falta. ¿Por qué? Porque lo deciden en un consejo universitario los planes y programas. Sí, y a veces hace mucho ruido los derechos humanos. Yo he planteado la necesidad de tener en todas las carreras una materia de derechos humanos. Sí. Pero hace mucho ruido, ¿no? Y si se empieza por ahí, Dicen, podrían ser sensibles a ir introduciendo en su perfil profesional claro, estos temas. Por ejemplo, Pero en si no medicina, tienen eso, nunca lo van a hacer. en medicina, correcto. si llegas inconsciente, alguien tiene que decidir por ti lo que te haga. Atenderte. Y como decían del COVID, firme de que no se le haga cardiorrespiración si está grave. Ya, mejor muérase de una vez. Ese tipo de mecanismos en los servicios de salud también son clásicos porque tiene que firmarme el consentimiento informado y si no está en condiciones de hacerlo. Es correcto. ¿Quién lo hace? Es donde aparecen los defensores irrefrenables de la interdicción. Sí, esa figura. Esa figura de interdicción no solamente... Pensemos, de nulificar al ser hemos humano. hablado de la violencia hacia la mujer, la violencia vicaria, pero no, hablamos menos de la violencia del adulto hacia los niños y de las familias hacia los ancianos y hacia las personas en deterioro cognitivo o demenciación. Y eso también es parte de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad por la condición que presentan, que no es la idea original de la discapacidad en el niño, porque además, aquí decía una compañera egresada de la Facultad de Psicología, dice, me quitan la beca porque ya cumplí 29 años, entonces ya se me quitó la discapacidad a los 29 años, ¿o qué? No, es que las leyes del Estado así lo dicen, deja de ser niño, pero en el caso de la persona con discapacidad, a los 29 años, porque son niños, y los que llegan a más de 29 años, ¿qué? Jerínguense. Esos son los problemas reales los que vive la gente. Sí, el cotidiano. Por eso en el derecho civil, en el Código Civil, siempre, si yo entiendo un poquito la mayor protección para los menores o las personas No te escuchas. con cierta interdicción, Sí, pues es que no. porque están en juego sus bienes, ¿no? Muchas veces. Más que nada, por eso es la mayor protección jurídica, ¿no? Se establecieron algunas posibilidades. Por ejemplo, en el actual Código Civil, alguien con algún grado de interdicción puede testar, siempre y cuando, dice el código, pase por un momento de lucidez y esto lo pueda verificar científicamente un médico, ¿no? Ante la presencia del juez y todo. Y solamente si lleva a cabo este protocolo, sí puede testar, ¿no? En un momento de lucidez. O también una persona con discapacidad sorda, al momento de expedir su testamento, a la hora de testar, pues el notario deberá dejar que él lo lea, no se lo lee el notario, él lo va a leer, porque obviamente se entiende que no escucha. Y se entiende que sabe leer, Exactamente. porque habrá sordos que no saben leer. Bueno, esa es otra, ¿no? Es otra particularidad de la discapacidad, de intersección, se interseccionan, pues, otras cuestiones que los vulneran, ¿no? Pero ahora bien, por ejemplo, o también puede, quien quiere atestar con un ciego, un discapacitado con este tipo de visión, también puede ser, puede testar, incluso el notario estará obligado a darle una lectura doble, o sea, 2 veces leer el testamento que le está emitiendo para que haya la certeza, ¿no? Se cerciore de que su voluntad, su última voluntad, que está reflejada en ese instrumento civil, pues está acorde a su interés, ¿no? Entonces,
el Código Civil entiende un poquito esta camisa de fuerza que es la interdicción, porque hay bienes jurídicos que tutelar a favor de ellos, bienes principalmente, ¿no? Inmuebles, derechos, dinero que les van a permitir sobrevivir, ¿no? Sí, mira, ha habido casos que plantearon en la Federación Mexicana de Alzheimer, la FEDMA, de ancianos que los llevan sus hijos ante el notario a que les firmen la cesión. Entonces, resulta que el abuso va hasta el robo y el chantaje y la presión para que les firme. Pero he sabido del caso distinto, donde la persona muere y cambió el testamento, deshereda a la hija que lo cuida y hereda a las que lo abandonan. Deshereda a la que lo cuida y beneficia a las que lo abandonaron. ¿Sí? Pues echa ella el juicio en términos de que no le parece justo, después de estudios neuropsicológicos de si estaba en condiciones de entender para qué funcionaba el dinero, ¿no? Demostraron que no estaba en condiciones de cuando firmó el testamento. Pues lo que dijo la jueza es, la Constitución no prejuzga la condición de la persona. Por lo tanto, tiene derecho a cambiar su testamento. Y si firmó ante el notario, en un momento de lucidez, la Constitución lo protege. Sí, exactamente. Ya que se pongan de acuerdo los hijos. Sí, pudo haber ocurrido que estuvo en un momento de lucidez o fue manipulado. Y por ejemplo, debieron haber estado a la mano, al alcance de esta persona que recurrió a ese testamento, pues evidencias médicas de que no estaba en sus esferas. No, pues si tenía las evidencias médicas de que no estaba en su... Pues la juez dice... ¿Debió haber hecho la nulidad? No, pero eso fue en España. En España. La señora dice, la Constitución de España general defiende a la persona independientemente de su condición. Si no está en condición de entender, ese es otro asunto. No, aquí se hubiera ido a la nulidad de ese testamento, sí, vámonos. Sí, se hubiera ido, por eso lo planteo, porque en el fondo el problema es que es una forma de interdicción. Sí. Poner en entredicho su derecho. Su derecho a decidir. Ese derecho es más fuerte. Ahorita que hablabas de que el derecho es la voluntad de la burguesía hecha ley. Pues es que los que les interesan es los que tienen que heredar. O sea, a la burguesía le interesa. Sí, tiene de capacidad. A nadie más nos interesa. Sí, a los que no tienen bienes no hablamos de esos temas, ¿no? Entonces, esa es otra. Viene eso a estar por encima de que sin discapacidad. Pero nosotros tenemos libros. También, sí. Son bienes. Bueno. Entonces, pues eso entra más en esa parte. Sí, la defensa siempre del patrimonio. El código tiene una visión patrimonialista, ¿no? Sí. El código civil, y defiende... Y sobre todo el civil. Sobre todo el civil, ¿no? Es patrimonialista, ¿no? Protege con mayor profundidad a los bienes materiales, ¿no? Los apreciables en dinero. Entonces, si yo tratase de sintetizar este asunto de la exigibilidad, lo único que tenemos es el amparo. El único. Así, y si realmente es cierto, es el único. Si no, y eso cuesta administrativa, económica y físicamente psicológicamente, etcétera. Es decir, si la única opción que tenemos efectiva es el amparo, cuando pasa por la Suprema, porque si no pasa, si no llega hasta allá, porque resulta que un juez puede dictar a tu favor, se avientan otro juicio. Ajá. Y después de 3 o 4 juicios tienes que esperar a que llegue a la Suprema Corte. Mientras no llegue, otro juez puede desmentir al primero y se vuelve una pachanga. Exactamente, tienes que esperarte a que llegue tu amparo, el amparo en revisión, que suba a una sala de la Corte de la que le corresponda y ahí se analice, ¿no? Pero creo que esto ha ponderado y ha propiciado una evolución del saber jurisprudencial, ¿no? Tanto es así que hoy el saber jurisprudencial impactó en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y ya la interdicción ha dejado de ser lo prevalente y se convierte en algo que pues pertenece al pasado. Hoy ya se visibiliza la capacidad de estas personas para atestar, para intervenir en actos jurídicos. ¿Sí? Entonces creo que es de avanzada este nuevo Código Nacional, y bueno, creo que va a dar a poder materializar el ejercicio pleno de los derechos. Es decir, punto.
Ya no de que alguien me los autorice, ¿no? Ya. Pese a mi pesimismo, el optimismo de Guajardo es más admisible. Es decir, pese a que yo diga que pues, no avanzamos gran cosa, en realidad sí hemos avanzado Sí. contra mi pesimismo. Y el optimismo de Guajardo en realidad nos implicaría pensar en que las cosas pueden mejorar, mientras que se sigan esperando las personas con discapacidad a que las condiciones les Sí, por ejemplo, esta nueva legislación va a tener una vacatio legis, o sea, de 4 años para poder entrar en vigor, mientras se va a socializar, se van a condicionar los recursos. Es decir, a que haya condiciones. Ajá, 4 mientras años. que se esperen las personas 4 años. Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el derecho por Pues sí, persona? también seguiremos durante estos 4 años recurriendo al amparo, a medidas burocráticas, administrativas, que no pueden estar, insisto, por encima de los derechos fundamentales. No, ahora, si la En persona no ninguna tiene parte- para pagar abogados y meter la demanda de amparo, pues ya no fue ya no fue. accesible el derecho. Y o se irá a las órganos no jurisdiccionales, que son las comisiones de derechos humanos, en donde pues todavía dependemos de la aceptación o no, De la justificada o no, de la recomendación. recomendación. Pero, insisto, creo que el artículo primero constitucional es paradigmático y todas las autoridades y ciudadanos lo deben entender. Es muy claro, en los Estados Unidos mexicanos, las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado ha sido parte, punto. No dice, pero tienen que, esto no, tienen que pedir, pero no. Si toda autoridad reconociera este artículo primero, pues simplemente lo reconozco. ¿Vienes a estudiar? Adelante. Pero el problema del derecho no está en las constituciones. Está en cómo traduces de la Constitución a las leyes generales. Sí, ahí está y el problema es que la Ley General 2011, que es la que puede materializar ese artículo primero constitucional, tampoco tiene manuales de procedimientos y de operación, de modo tal que vuelven a quedar a la lógica de la interpretación de jueces, abogados y demás. Oye, al menos ya en el Poder Judicial Federal ya esta interpretación por persona, este artículo primero constitucional gravita importantemente en sus resoluciones. En los estados, en el fuero común, todavía les pesa, ¿no? Acceder a ello, ¿no? O emitir resoluciones apoyados en estos grandes instrumentos que nos dio la reforma de junio de 2011, que es paradigmática. Ahí le llevamos ventaja a muchos países que... Y eso que era Calderón, el presidente. Exactamente, ¿no? Eso que era Calderón, finalmente ahí fue, yo creo que de sus momentos de lucidez. No creo que haya sido de él. O de alguien de su equipo, en fin, pero bueno, o de su bancada, alguien tuvo... No sé si estaba lúcido y sobrio. Sí, exactamente, esos momentos de lucidez. Exactamente. Pudo haber tenido esa ventana de inteligencia. Pero sí, creo que sí hemos avanzado, sí hay avances. Y creo que, bueno, pues finalmente le vamos arrancando poco a poco a través de luchadores o activistas como tú, de académicos como el doctor Guajardo, pues que se ha ido abonando en este tema, ¿no? Ha sido una lucha de muchos años y de otras personas que no conocemos, de los papás, por ejemplo, de Margarita, en fin, de todos ellos, de la sociedad misma, ¿no? Que bueno, muchos insisten en denominar pueblo, ¿no? Pero es sociedad, ¿no? Pueblo es más, no sé, no lo ubico mucho, ¿no? Lo que pasa es que... Pero la sociedad es el problema la es vida ideológico, en común, ¿no? porque el pueblo te incluye a todos, mientras que el término ciudadanía, que está más bueno, de sociedad, tiene es más excluyente. otros rasgos. Por edad. Por edad, sí, ya tiene otros rasgos más legales, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto más nítido es el de pueblo. Lo que pasa es que ahí cabe todo. Sí, pero al caber todo no dices nada, ni solucionas exactamente, nada. por eso Marx hablaba de clases sociales. Exactamente. Que el pueblo es preciso. Quien utiliza la palabra pueblo es para decir, ahí en eso que está amorfo y amorfo y a ver qué. No, hay que ir identificando, hay que ir, ¿no? Pues no sé qué más quieras agregar, Guajardo, porque ese pleito que teníamos, que dijiste, yo creí que ya no ibas a contestar, que con esto bastaba. Bueno, en todo caso, yo subrayaría que siempre hay una puerta para hacer la exigencia, ¿no? Entiendo que esa exigibilidad tiene un criterio de, diríamos que sea inmediato, ¿no? Porque forma parte debe ser inmediato, porque pronto.
porque forma parte de la justicia que debe ser expedita. Porque la justicia que llega años más tarde, meses más tarde, ya no es justicia, ¿no? Pero yo lo veo en el término de que mientras haya donde pueda seguir exigiendo, existe esa exigibilidad posible y patente. Eso es a lo que yo me refiero, que pues cuántas puertas, pues bueno, todas esas puertas, pero... ¿Cuántos años? Todos los se cumplió. Ahora, desde luego que no se quedaron esperando a ver cuándo se abría la puerta, porque abrieron otra puerta, que fue la UAM, ¿no? Entonces se abrió esa puerta. Pero están los otros daños que se hicieron, más la parte de ejemplaridad de esa violación al derecho. Exactamente. Aquí en la universidad no los exigen, simplemente acceden. Sí. Punto. Se ha construido, y bueno, pues ustedes son parte de este sistema tutelador de estos derechos. No vienen y nos exigen. Al contrario, los convocamos a que vengan. Incluso en otras universidades que también tienen programas de inclusión. En Guerrero, por ejemplo. Bueno, Guerrero tiene otro criterio, pero otras dicen, pues entran las personas con ceguera, con sordera y con problemas motores. Y ya. Con discapacidad intelectual y autismo, eso no. Sí. Entonces, pues esa es una forma muy particular de entender la inclusión, porque estás excluyendo. Y otras dicen, bueno, sí, pero te vas a esta carrera. No le puedes elegir. O restringen carreras, nada más abren para estas carreras. Nada más para estas, porque, pues no sé. Son las técnicas. Son las técnicas. No, eso no lo puedes hacer tampoco. No se puede hacer. Entonces, bueno, la universidad no lo ha hecho. Y otras dicen, bueno, sí, pero tú pagas tu intérprete y tienes que traer el intérprete. Ajá, sí. Pues, ¿qué forma de decir que entres y tienes que pagar tu intérprete? Y la universidad, en este caso, pues pone el intérprete en el aula, no más allá, porque, bueno, aunque ha habido prácticas profesionales en donde llegan al quirófano, con el caso de enfermería, y ahora que hay una práctica en el hospital psiquiátrico infantil en Tlalpan, una semana, el intérprete va a estar ahí una semana. O sea, ha habido esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues ahí varían en este caso en las universidades qué es lo que se puede hacer. Pero unas pueden ser ejemplo para otras, yo lo que creo. Una pregunta técnica. ¿Ya se acabó como recurso el acuerdo humanitario? ¿No? Ya no al acuerdo humanitario, sí existe. Ahora sí, puro sí. O siguen siendo Sí, opciones. Siguen siendo opciones. Sí, ese existe, pero antes era el regular. Era el único que teníamos. Sí, era la única Ahora puerta. es extraordinario, porque hay una reglamentación que cumple con ese requisito. Que depende de la unidad de inclusión. El reglamento lo permite. Si ya el reglamento no lo abarca, pues ya se puede acudir a eso. Sí, pero sí, aquí se puede afirmar tajantemente que sí somos la Universidad Autónoma de Zamora inclusivos. Y se han creado estas instancias, el acuerdo monetario también ha funcionado. Creo que es un sistema que garantiza pues, la inclusión verdaderamente. Si no es un lema, no es para quedar bien, sino simplemente es una realidad, ¿no? Ahí sí se garantiza el acceso al derecho humano de las personas con discapacidad, que se denomina derecho a la educación. Es que ahí no lo exigen, lo gozan, ¿no? No nos equivocamos. Es correcto. Cuando era rector el doctor Vera, y lo digo aunque les pese a algunos, cuando era rector el doctor Alejandro Vera, fue cuando se pudo instrumentar este programa. Ahora considerado unidad, pero creo que es menos relevante el nombre que tenga. Sí, pues, Lo que importa es el ejercicio pleno del derecho a la educación, y el que quiere entrar, entra independientemente de su condición, y se buscan realizar los ajustes razonables para ello, incluyendo en caso necesario el acuerdo humanitario. Sí. Pues miren, nuestros queridos seguidores, oidores y miradores, no quiero dejar de agradecer al maestro Alberto Olivares Brito. Gracias, con un Enrique. previo Raúl, al maestro Eliseo Guajardo, de nombre bíblico, aunque no sea tan bíblico él, bueno, no lo sé, a lo mejor sí, ya su biógrafa se encargará de ver si sí o si no, pero
Los seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, a nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra para los podcasts. Y gracias y hasta la próxima.